Sombra pulía el cromo de su motor con un movimiento rítmico y metódico que acallaba a los fantasmas. El taller de los espectros de hierro olía a aceite, a sudor y a acero, el único incienso que su congregación conocía. Allí, el rugido de las motos era una oración y la lealtad, la única ley. Sombra había encontrado en ese caos un extraño tipo de paz, un lugar donde el ruido exterior ahogaba el silencio de su pasado. Pero a veces, el silencio encuentra una forma de gritar. Lo hizo a través de los ojos de un niño llamado Mateo. El chico solía merodear por la entrada del taller, una pequeña polilla atraída por la llama rugiente de las Harleys, con una fascinación pura y silenciosa. Pero ese día era diferente. La admiración en su mirada había sido reemplazada por una nube oscura, una tormenta de miedo que Sombra conocía demasiado bien. La había visto en el espejo cada mañana de su infancia. El niño, con un valor que debió costarle hasta la última gota de coraje, se acercó. Llevaba la manga de la camisa bajada sobre la mano, pero no lo suficiente como para ocultar el feo moretón amoratado que florecía en su muñeca. Se detuvo junto a la moto de Sombra, sus pequeñas manos apretadas en puños. «Él», susurró Mateo, la voz apenas un hilo tembloroso. «Mi padrastro, Javier». Anoche volvió a gritar. Rompió el plato favorito de mamá. Las palabras no eran una acusación completa, sino fragmentos de una verdad demasiado pesada para que un niño la cargara solo. Dice que soy un inútil, que mi madre y yo no seríamos nada sin él. Levantó la vista, y en la profundidad de sus ojos, Sombra vio el verdadero ruego, el que no se atrevía a pronunciar. Era un grito de auxilio desde el fondo de un pozo oscuro. Antes de que Sombra pudiera encontrar su voz, un coche familiar pasó por la calle. Mateo se encogió como si le hubieran golpeado y, sin decir una palabra más, salió corriendo, desapareciendo por el callejón. El aire pareció congelarse en los pulmones de Sombra. El olor a gasolina se mezcló con el recuerdo rancio del miedo, de un suelo de cocina frío contra su mejilla, del aliento a alcohol de su propio padre. Había hecho un juramento sobre la tumba de su madre. Nunca más se interpondría en los asuntos de otra familia. No era su guerra. El club tenía la misma regla no escrita. Los problemas domésticos eran arenas movedizas. Te hundían y te manchaban con un barro que ni la carretera más larga podía limpiar. Se dirigió al presidente del club, un hombre al que llamaban el Cuervo por sus ojos negros y penetrantes y su silencio sepulcral. Le contó lo del niño. El Cuervo escuchó, su rostro una máscara de granito. «Es terreno peligroso, Sombra, lo sabes», dijo, su voz grave como el ralentí de un motor. «No es asunto nuestro». Sombra asintió, pero la imagen de los ojos de Mateo se negaba a desaparecer. Era un espejo, y odiaba al niño indefenso que veía reflejado en él. Los días siguientes, los espectros no buscaron problemas, pero sus ojos estaban abiertos. Empezaron a notar las pequeñas cosas. Vieron a Javier en el pueblo, un respetado hombre de negocios, sonriendo, pasando el brazo por los hombros de la madre de Mateo, con un gesto que parecía más de posesión que de afecto. Vieron cómo el niño se estremecía cuando Javier le ponía una mano en la nuca, cómo su madre siempre miraba al suelo cuando él hablaba. Construía un muro de respetabilidad a su alrededor, pero los espectros vivían en las grietas de esos muros, y sabían que era allí donde se escondían los monstruos. El punto de inflexión llegó un sábado por la tarde. Javier trajo su coche al taller para un cambio de aceite, un acto de condescendencia para demostrar que era uno más del pueblo. Mientras esperaba, habló en voz alta sobre la importancia de la disciplina y de cómo, a los niños de hoy en día, hay que ponerles límites firmes. Sombra escuchaba desde las sombras. Cada palabra, una gota de veneno en su sangre. Reconoció esa retórica, esa justificación del abusador. Era el mismo discurso que su padre usaba antes de cerrar la puerta del dormitorio. Esa misma noche, mientras cerraban el taller, Sombra vio a Mateo. Estaba acurrucado en el porche de su casa, temblando de frío, la puerta cerrada. Lo habían dejado fuera. El chasquido de algo rompiéndose dentro de Sombra fue casi audible. El niño indefenso en el porche era él. El monstruo dentro de la casa era su padre. Se acercó a El Cuervo, y en sus ojos ya no había duda, solo una calma helada y letal. «El niño es uno de los nuestros ahora», dijo.
Rompemos la regla. La guerra de los espectros no comenzó con un estruendo, sino con un susurro. Se convirtieron en el fantasma personal de Javier, una presencia constante e invisible que empezó a deshilachar los bordes de su mundo perfecto. Su justicia era un veneno de acción lenta, diseñado para infectar la mente del depredador, no para romperle los huesos. Una moto aparecía aparcada frente a su oficina durante horas, sin nadie a la vista. Cuando iba a su bar favorito, dos espectros se sentaban en la esquina más alejada, sin mirarlo directamente, pero su presencia llenaba la sala. No hablaban con él, no lo amenazaban, simplemente existían en la periferia de su vida, un recordatorio silencioso de que su secreto ya no era seguro. Javier empezó a mirar por encima del hombro. La paranoia crecía en él como la mala hierba. Su sonrisa pública se volvió forzada. Sus ojos se movían con nerviosismo. Sombra sabía que la protección de la manada debía ser tangible para el cachorro. Encontró a Mateo de nuevo, en el mismo lugar junto a las vías del tren. Esta vez, el niño no huyó. Se quedó quieto, observándolo con una mezcla de miedo y esperanza. Sombra se sentó a su lado, el silencio entre ellos pesado pero no incómodo. Sacó del bolsillo una tuerca de acero macizo, una pieza del motor de su propia moto, pesada y fría al tacto. Se la puso en la mano al niño. Los espectros no se rompen, dijo Sombra, su voz un murmullo ronco. Esto es para que lo recuerdes. Eres fuerte como el acero. Cuando tengas miedo, apriétalo. Sentirás a toda la manada contigo. Los dedos de Mateo se cerraron alrededor de la tuerca. Era una promesa, un ancla en su tormenta. Por primera vez, el niño levantó la barbilla, y Sombra vio la sombra de un guerrero naciendo en 1900. Sus ojos. La presión hizo que Javier cometiera un error. Se sintió acorralado, y como todos los matones, cuando pierden el control, atacan. Se enfrentó a dos espectros en el aparcamiento de una tienda, intentando intimidarlos con su estatus en el pueblo. ¿Tienen algún problema conmigo?, espetó, intentando que su voz sonara firme. Uno de los espectros, un hombretón llamado Oso, simplemente sonrió. Fue una sonrisa sin alegría, escalofriante, que mostró una hilera de dientes de oro. Nosotros no tenemos problemas, respondió Oso con calma. Los resolvemos. El enfrentamiento público hizo lo que ninguna amenaza velada podría haber hecho. Agrietó la fachada de Javier para que todo el pueblo la viera. La gente empezó a hablar. Las miradas que antes eran de respeto, ahora eran de duda. Su mundo se desmoronaba. La llamada de auxilio final llegó a través de la red invisible de mujeres que rodeaba al club. La madre de Mateo, envalentonada por la silenciosa guardia de los motoristas, encontró un momento para pasarle una nota a la mujer de uno de los espectros en el mercado. La nota llegó al taller, pasada de mano en mano, hasta que aterrizó en la de Sombra. El papel estaba arrugado, manchado por una lágrima. Solo tenía unas pocas palabras. Ha cerrado las ventanas. Dice que esta noche nos enseñará a respetar. Ayuda. El papel temblaba en la mano de Sombra. Este era el momento. El eco de su pasado se encontró con el grito del presente. Ya no era el niño indefenso que escuchaba, tras una puerta cerrada. Era el espectro que iba a derribar esa puerta. Se puso en pie en medio del taller, y el ruido de las herramientas y las conversaciones se apagó. Sostuvo la nota en alto. La espera ha terminado, anunció, su voz resonando con una autoridad que nadie le había oído antes. Esta noche, le recordaremos a este pueblo por qué nos llamamos espectros. Uno a uno, los motores empezaron a rugir, una respuesta unánime y atronadora. Era el sonido de una promesa de acero a punto de cumplirse. No llegaron a la casa de Javier como una tormenta, sino como la marea, una procesión, lenta, deliberada y silenciosa de docenas de motos que avanzaban por las calles dormidas del pueblo. No había rugidos desafiantes, solo el retumbar profundo y sincronizado de los motores, una vibración que se sentía en el pecho, en los cimientos de las casas. Rodearon la pulcra casa de Javier, formando un círculo perfecto de cromo y cuero negro. Entonces al unísono encendieron los faros. La casa quedó bañada en una luz blanca y brutal, arrancada de la oscuridad, expuesta. Era un escenario, y el juicio estaba a punto de comenzar.
Los vecinos se asomaron a las ventanas no con miedo, sino con una silenciosa complicidad. Habían escuchado los gritos durante meses y no habían hecho nada. Ahora, los espectros estaban haciendo el trabajo sucio por ellos. El cuervo y Sombra caminaron hacia la puerta principal. No golpearon. Esperaron. La puerta se abrió y Javier apareció, con el rostro desencajado por el pánico. La rabia que sentía se evaporó al ver el ejército silencioso que lo esperaba. «Has ensuciado nuestro pueblo por última vez», dijo el cuervo, su voz tan tranquila que resultaba aún más aterradora. «La función ha terminado». Sombra dio un paso al frente. No dijo nada. Simplemente abrió la mano y le mostró la pesada tuerca de acero. El mensaje era inequívoco. El niño, el acero, la fuerza, todo le pertenecía ahora a la manada. «El niño y su madre son nuestros ahora», gruñó Sombra, cada palabra cargada con el peso de su propia historia. «Tú ya no tienes nada aquí. Tienes 10 minutos para coger lo que puedas y desaparecer. Si vuelves, no te molestes en buscar a la policía. Búscanos a nosotros». Mientras tanto, en el otro extremo del pueblo, otros miembros del club ya habían sacado a Mateo y a su madre de la casa por la puerta de atrás. Estaban a salvo, observando desde la distancia el anillo de luz que rodeaba su antigua prisión. Mateo apretaba la tuerca de acero en su bolsillo. No tenía miedo del sonido de los motores. Para él, era una canción de cuna, el sonido de los fantasmas de la carretera luchando por él. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió seguro, se sintió protegido. Javier, reducido a un animal tembloroso, metió algo de ropa en una bolsa. El círculo de motos se abrió para dejarle pasar. Un pasillo de honor hacia el exilio. Lo siguieron, una escolta fúnebre para el hombre que había sido, hasta los límites del estado. No le tocaron un pelo. Su castigo no era físico, era la aniquilación de su vida, el ser despojado de todo por los mismos hombres que él consideraba escoria. Lo vieron acelerar hasta convertirse en un punto de luz que se perdía en la inmensa oscuridad. Días después, la vida en el taller había vuelto a su ritmo habitual. Sombra estaba ajustando su carburador cuando Mateo y su madre entraron. La mujer tenía una luz nueva en los ojos. El niño caminaba erguido. Se acercó a Sombra, que se había puesto rígido, sin saber cómo reaccionar. Mateo no dijo nada. Simplemente se estiró y lo abrazó aferrándose a su chaleco de cuero durante un largo instante. Fue un gesto que valió más que 1000 palabras. Cuando se fueron, Sombra se quedó mirando la puerta. Se tocó el chaleco, en el lugar donde el niño lo había abrazado. La vieja cicatriz de su alma, la que le había dejado la impotencia, no había desaparecido. Pero ya no ardía. Se sentía diferente, como el acero templado después del fuego. Volvió a su motor, y el familiar olor a aceite y metal ya no le pareció un refugio para esconderse, sino el aroma del hogar.